Muy bien, entonces ya vamos a empezar a resolver este ejercicio. En primer lugar nos dice aquí f de x, f de y. Y nos dice que todo esto va a ser igual a f de en función de toda esta expresión, ¿no? Muy bien. Ya, entonces vamos a resolver. En primer lugar tenemos que ver lo siguiente. Miren aquí f de x, dentro del f de x está el arco coseno y el 5pi medios, ¿no? No es algo que podamos manejarlo tan fácilmente y nos vamos a complicar si es que seguimos manejando con esto, ¿ya? Lo vamos a tratar de reducir. Entonces, ¿cómo lo reducimos? En primer lugar, vamos a copiar. Sí, así lo manejaré. Ya. Nos dice el arco coseno y nos da esto, ¿no? Ya. Entonces lo vamos a tratar de que no sea arco coseno, que sea algo más fácil de manejar. Ya, entonces este que está aquí restando va a pasar al otro lado a sumar, ¿no? Entonces, ya, este que está aquí restando al otro lado lo pasa aquí al f de x, va a pasar aquí a sumar, ¿no? Listo, más. Y ahora sí, este que está con arco coseno, ¿no? El arco coseno es una función inversa, al otro lado va a pasar como coseno. Ya, entonces vamos a verlo aquí. Y aquí adentro, el siguiente paso lo haremos. Ya, entonces aquí ya solo nos quedaría x, este arco coseno que estamos viendo aquí en el otro lado va a pasar aquí como el coseno. Ya, como el coseno, ¿no? Ya, muchachos, miren, tenemos aquí el coseno de una suma igual a x. Entonces lo podemos sigue reduciendo, ¿no? Va a ser, vamos a poder reducirlo. Ya, entonces vamos a desarrollar ese coseno. Miren, tenemos el coseno. ¿Cuánto es su forma desarrollada? Es el coseno del primero, a ver, por el coseno del segundo, que es pi, 5pi sobre 2, y menos, signo contrario, menos, lo mismo pero con seno, ¿no ven? Seno y seno. Ya. Ahora sí ya podemos reducirlo. ¿Cuánto es este coseno de 5pi medios? En primer lugar lo podemos convertir, ¿no? Para darnos cuenta. Me dictan el resultado, por favor. ¿Cuánto es 5pi medios? Lo pueden convertir, ¿no? Sería por todo esto es 2pi. En este caso nos conviene con pi. Pi igual 180 grados, ¿no? ¿Cuánto sería 5pi medios? Entonces radianes lo vamos a convertir a grados solo para ver cuánto es el resultado, ¿ya? ¿Cuánto es? 450. Ya. 450. Ya, gracias. 450 grados, ¿no? ¿Cuánto sería de esto? A ver, si es que vemos, ¿no ve? Una vuelta es 360 grados, ¿no ve? ¿Y cuánto más tenemos que aumentar aquí? Es 360 más 90. Sería como 90 grados. 90 grados. Estamos bien, ¿no? Muchachos. Este es 450 grados, damos más de una vuelta, ¿no ven? Al círculo trigonométrico. Y 360 es una vuelta. Si es que aquí le ponemos 360 grados. Y eso ya es trigonometría de brefas, ¿no? 300 nos daría 90 grados. Y entonces tenemos que sacar el coseno de 90 grados.
que lo vamos a hacer aquí. Coseno de 90 grados es 0. Y el seno de 90 grados es 1. Ya, todo esto multiplicado por 0 va a ser 0. Y solo nos quedaría aquí adentro lo que es el... A ver, entremos aquí. Ahí está. No, solo nos quedaría esto. Y el 1 ya no lo anotamos porque ya es algo que lo entendemos, ¿no? Ya estamos, ya todo bien. Entonces, despejamos f de x pues para tener ya completo. Este seno pasa al otro lado, va a volver como, bueno, en primer lugar el signo. Este es menos, aquí va a estar el menos. Y el seno o el arcoseno va a ser. Nos hemos equivocado en algo. Solo es el signo, chicos. No, está bien. Sí, está bien, todo está bien. Ya. Entonces aquí es el arcoseno. Arcoseno de menos x. Listo. Ya, chicos. Ahí está lo que es el f de x, ¿no? Entonces a base de eso, muchachos, nosotros vamos a ya intentar formar lo que tenemos aquí, que f de x es igual a todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo? A ver. Ya. Entonces, vamos realizando, ¿no? A ver, este es el arcoseno de menos x. Ya vamos a tener que... Vamos a copiarnos esto. Es lo que tenemos que probar, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Entonces, es que nosotros vemos aquí, muchachos, es que lo que tenemos aquí, ¿no ven? Nos dice, tenemos que tener lo que está aquí adentro. ¿Ya? Es decir, si es que hacemos una suma con dos variables, uno con x y otro con y, tiene que ser la misma función, pero en base a esto. F de x, aquí es el arcoseno de menos x, ¿no ven? Algo me parece que está mal, muchachos. Que va a salir más feo el resultado con este menos x. Creo que aquí es más, ¿ya? Chicos, entonces, si en eso creo que está mal, muchachos, aquí es más. Entonces, el arcocoseno más 5pi de x, la función original, ¿no? Al otro lado va con menos, chicos, aquí menos, ¿no ven? Coseno de una resta, entonces aquí es suma. Chicos, eso estaba mal. Ténganlo en cuenta, ¿ya? Más, y aquí, obviamente va a ser positivo, ¿no ven? Y aquí va a ser el arcoseno de x, ¿ya? Se podría hacer del otro modo, pero va a salir más feo. ¿Ya? Muy bien, ya está aquí. Ya, chicos, solo eso lo he cambiado. Aquí era, en el original era arcocoseno de x más 5pi medios. De esa forma, al desarrollar todo, ¿ven? Una diferencia en el coseno. Aquí el signo en el desarrollo es positivo, ¿ven? Lo contrario. Y aquí se vuelve positivo, entonces el arcoseno de x. Muy bien, entonces aquí vamos a desarrollar ya las funciones que necesitamos. Ya. Aquí necesitamos f de y, ¿no? F de x ya está, f de y. Donde haya x le vamos a reemplazar y. Lo que necesitamos lo siguiente es que f de todo esto, en función de todo eso,
donde haya x, muchachos, esta x va a estar eso, ¿ya? Entonces tenemos que demostrar que la suma de los dos es igual al arcoseno de todo esto. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso ahora? Vamos a partir de aquí, de f de x más f de y, ¿ya? Y esto es igual al arcoseno de x más el arcoseno de y. Ya, básicamente, muchachos, lo que se ve en el tema de funciones es esto nomás, ¿no? Lo que tenemos aquí es teoría de funciones. Saber reemplazar de que en función de qué está. Este está en función de x, este está en función de y esto está en función de toda esta expresión. Ahora de aquí, a partir de aquí, tenemos que aplicar algunas propiedades, artificios, le llaman, ¿no? Para poder llegar a eso, a una suma de arcosenos. Entonces a esto lo vamos a llamar u, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, y de paso todo esto lo llamaremos una ecuación 1. Ya, entonces vamos a partir de acá, de esta segunda parte, que nos dice que u es igual a todo eso, ¿no? Para manejarlo mejor. Entonces lo que tendríamos que demostrar es que u es igual a todo esto, ¿no? ¿Ve? Ya, muy bien. Pues estos son funciones inversas del seno, ¿no? Entonces, si se acuerdan, hemos hecho un ejercicio con lo que es las arcotangentes, y para resolver, si se acuerdan, hemos aplicado el arcoseno con el seno, ¿no? Entonces vamos a hacer algo similar para ver qué se forma. Miren, entonces se va a ir formando en primer lugar, muchachos. Aquí va a ser, vamos a aplicar a los dos lados el seno. Entonces va a ser el seno de u y aquí el seno de todo esto. Y vamos a desarrollarlo, ¿ya? El seno, igual, una suma de seno, ¿cuánto nos da? Va a ser el seno de u, en primer lugar, aquí, el otro lado, y primero, desarrollo del seno, es el seno del primero, al coseno, por el coseno del segundo, un momento. Ya, un momento de mis chicos, esto está mal, ahí está. Ya, el seno del primero por el coseno del segundo, que es el segundo es el seno del primero del arcoseno, el coseno del segundo, que es el arcoseno de y más el coseno del primero, lo voy a copiar nomás. Estoy solo, ¿no? Ya, más el coseno del primero, ¿no ve? Coseno, y en el otro el seno. Ya, entonces, miren, aquí el seno del arcoseno sabemos que es x, solo aquí el argumento de acá, ¿no ve? X. El coseno de la, bueno, aquí otra vez, el seno del arcoseno de y es lo que está aquí adentro, y, ¿no? Entonces lo vamos a reducir eso más. Ya, x por, y aquí y, ¿no ve? Por y. Ya, veremos un poco. Nos tiene que salir todo esto igual al arcoseno de esto, ¿no ve? De x por la raíz de 1 menos y al cuadrado más y por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Miren, tenemos este seno, esto va a ser igual a 1, ¿ve? Todo esto igual a u, de aquí, sabemos lo que tenemos que demostrar. El seno va a pasar aquí con el arcoseno, ya no nos preocupamos por eso. Por lo tanto, lo que tenemos aquí adentro tiene que ser lo mismo que está aquí. Entonces, se va apareciendo, miren, aquí tenemos una x, aquí igual, aquí tenemos una y, aquí igual, así que estamos haciendo bien, ¿no? Tenemos que desarrollarlo esto.
Ya, lo vamos a desarrollar, pero va a ser con algo extra, con un procedimiento extra. Bueno, hay distintas formas de hacerlo, incluso creo que hay una propiedad para verlo directamente, pero yo les voy a enseñar una forma de un análisis, ¿ya? Tenemos el arcoseno, partimos de ahí, lo eh, vamos a darnos un valor, ¿ya? Arcoseno mz, ¿ya? El arcoseno de z va a ser igual a un valor, no, mejor no, pondremos un, eh, un número, una letra griega, a ver, ya, el coseno de alfa va a ser igual a un valor z, ¿ya? Sí, no, al revés sería, muchachos, les voy a decir por qué, ¿ya? El arcoseno de z es igual a un número alfa, ¿ya? Entonces, esto lo despejamos, z es igual al seno de alfa. ¿Ya, chicos? Entonces alfa es un ángulo, ¿ya? Z es igual al seno de alfa. Entonces vamos a hacer un pequeño círculo trigonométrico, perdón, un triángulo, en lo cual vamos a ver cómo es esto. Ya lo vamos a armar esto de acá. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Muchachos, vamos a armarlo, ¿de acuerdo? El seno de alfa, que lo vamos a denominar como el ángulo. Aquí está alfa, ¿no ven? Ya, ahí está, mejor se ve. Tenemos aquí alfa y lo que es muchachos, la definición del seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa, ¿no ven? En este caso, ¿cuál sería el cateto puesto? Aquí lo voy a poner aquí al lado, lo mismo, ¿no? Z va a ser sobre 1. Y ahí nos vemos, ¿no? Claramente, cateto opuesto va a ser Z, el ángulo, y aquí 1, ¿no ve? Que es la hipotenusa. Para hacerlo aquí abajo, hacemos por el teorema de Pitágoras, que es fácil. La suma de catetos al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero este es un cateto. Entonces va a ser la hipotenusa menos el cateto al cuadrado. Ya, miren, tenemos eso. Entonces, de forma general ya es esto. Ya, muchachos, tenemos aquí de forma general, solo lo vamos a cambiar ya los valores. No va a ser z, sino va a ser x y y. Entonces aquí lo pondremos tal vez una explicación de forma general. Ya, muchachos, entonces, ¿qué hemos dicho? El arcoseno de z va a ser igual a alfa. ¿A ver? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ya, muchachos, entonces vamos a decir lo siguiente. Para ya, como esto es de forma general, vamos a asignar, digamos, como un z. En vez de z le vamos a poner, aquí mismo lo pondremos, y, ¿no ven? Y, para el primero haremos el y, va a ser igual a alfa, y aquí, y, y, ¿ya? Para el y. Muy bien, entonces copiamos. El arcoseno de y, ¿cuánto es? Hemos dicho, aquí está, alfa, ¿no ve? Alfa. Ya, muchachos, haremos 2 para los dos de una vez, para que ya no
tengamos que... Ya. Y el otro es el arcoseno de x, ¿no ven? Que lo vamos a llamar beta. Beta. Entonces cambiamos, ¿no ven? Aquí es x, x. Entonces vamos a cambiarlo aquí. X y x. Chicos, muy bien. Entonces el arcoseno el arcoseno aquí era arcoseno de y. ¿Ya? El arcoseno de y, ¿cuánto es? Igual a alfa, ¿no ve? Todo lo que esté en arcoseno de y es igual a alfa, ¿ya? Al arcoseno de x, ¿cuánto es? Beta, ¿no ve? Entonces, todo aquí lo cambiamos con beta. Miren, ya son coseno de alfa y coseno de beta. Entonces, con los triángulos que nos hemos formado, ya podemos hallar eso, ¿no ve? Esto, un rato para que no se confundan, esto es beta, ¿ya? Miren, tenemos en los triángulos, ya podemos hallar lo que es la parte final, ¿no? Que es desarrollado ya el seno y el coseno. Entonces, coseno de alfa, en acá, ¿cuánto es? Cateto adyacente, la raíz, sobre hipotenusa. Entonces, solo copiamos la hipotenusa. Digo, el coseno, el cateto adyacente. Ya, vamos aquí. Entonces, el coseno de alfa es igual a la raíz de 1 menos y al cuadrado. Coseno de beta, ¿cuánto es primero? Este y lo vamos a pasar aquí. Y adelante. El coseno de beta, aquí está, ¿no ve? Cateto adyacente sobre hipotenusa es la raíz de 1 menos x. Ya, entonces pondremos aquí la raíz de 1 menos x al cuadrado. Miren, ya está. Vamos a despejar. U es igual a ¿cuánto? Aquí está, ¿no ve? El valor de U que hemos denominado es el arcoseno de x más el arcoseno de y. Esto es igual a ¿cuánto? Estamos pasando el seno al otro lado como el arcoseno. Y aquí adentro está todo esto. Y ya está, muchachos. Ya está demostrado. Entonces, podemos decirlo finalmente. El de acá, el arcoseno de x es f de x, ¿no ve? El arcoseno de y es f de y. Y todo esto es la función de con esto. Ya, miren, ya lo hemos demostrado. ¿Alguna pregunta? Muchachos, de lo que ya hemos hecho. A ver, les hago un pequeño esquema de lo que hemos hecho, el resumen. Lo hemos reducido esta función para que sea más sencillo y se puede hacer, ¿no? Lo hemos puesto un coseno de una resta, lo hemos desarrollado. Nos ha dado esto de acá, f de x igual al arcoseno de x. ¿Ya? Tenemos que demostrar esto. Entonces, se tenía que demostrar. Se tiene que demostrar esto de acá. Ya. Para eso hemos tenido que dar los valores, ¿no? F de x va a ser igual al arcoseno de x y así sucesivamente. Hemos partido de aquí, del primer lado, f de x más f de y lo hemos denominado u, ¿no? Para que sea más rápido el copiar el proceso. Entonces, a los dos lados le hemos aplicado el seno de u. Lo hemos desarrollado y para desarrollar estos cosenos del arcoseno hemos usado unos triángulos. Nos hemos dado los ángulos y hemos ido hallando, ¿no? A través de este procedimiento de acá. Entonces, con eso ya hemos hallado que si es que al arcoseno de y lo llamamos alfa, por ejemplo, todo esto que teníamos aquí arriba se va a convertir en coseno de alfa, del ángulo alfa. Como ya tenemos el triángulo, podemos sacarlo libremente, ¿ya? Y tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto, muchachos, es correspondiente al tema de álgebra de funciones. Bueno, y de eso, ¿no? Ustedes tienen que saber lo que significaba
primer lugar lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Esto, ya lo he copiado aquí abajo. Cuando es una función, la función en base de qué está. Esto está en base de x, ¿no? O esto f en función de lo que tenemos aquí adentro. Entonces, con eso era lo único que necesitaban saber de lo que es teoría. Ya lo demás ustedes han visto son algo de trigonometría. ¿Alguna pregunta? Pasaremos a hacer otro ejercicio más. ¿Quieren hacer uno de dominios? Porque muchachos, yo lo veo. Les meten fáciles de dominios y generalmente, como ustedes han visto, son más sencillitos, ¿no? Vamos a hacer uno de gráficas, ¿ya? Un poco de propiedades de graficación. Pero para esto tengo que... voy a estar haciendo... si tienen alguna pregunta me la hacen nomás. Ya, 2. A ver. Ya, podemos hacer esto. Nos da una bien. Ya, haremos así. Ya, esto es cómo se hace con propiedades de graficación. Ya. Entonces lo haremos aquí. Así. Ya, muchachos, tenemos esto. Lo voy a agrupar. Ya. Ya, el problema dice... necesitamos aquí unos cuantos datos más. Todo esto es y de x. Ya. Y aquí nos da solo x. Ya, estos son el eje x y aquí es el eje de las imágenes, y de x. Funciones por tramos. Vamos a hacer gráficas con funciones por tramos. Ya, y si no hemos hecho, ¿no? Eso son bastante sencillas, van a ver. Después de esto hacemos las gráficas. Igual son propiedades de graficación, vamos a hacer. Se usa, si es que ustedes lo hacen a mano, sí o sí van a tener que usar las propiedades de graficación. ¿Ya? Y es bueno que también en sus exámenes lo puedan mostrar así, como es como su procedimiento. Cómo usan las propiedades de graficación para eso. Ya, nos dice base de la gráfica, la siguiente gráfica, la siguiente gráfica, tenemos esto de acá, y nos dice trazar la gráfica de f de x, esto, f de x igual a y de x más y 2t menos x. Ya, nos hemos faltado
Nos ha faltado unos datos más. Aquí es... Ay, no. T medios. Ya. Y aquí es T. ¿Ya? Y aquí nos da igual otro valor que es K en las ordenadas. Es K en las imágenes. ¿Ya? Ya. Ahora sí tenemos que hacer esto. Miren, en primer lugar nos dice, tenemos que graficar, trazar la gráfica. Ya, ese es el problema. Ya, primera solución. Listo. Muy bien, este es el problema. Sí. Ya. Entonces, nos dice, tenemos aquí lo que es la gráfica, que lo voy a poner de otro color para que se vea. Un poco más grande, el color. Aquí está. Ya. Ya, listo. Esto nos dice. Ya, recién le he puesto esto. Ya. Nos da esto, ¿no? Dentro de aquí nos da la gráfica, nos dice hallar lo que es esto de acá, ¿no ven? F de x igual una suma de funciones. Si ustedes se dan cuenta, hace referencia a lo que tenemos aquí, a lo de las ordenadas. Entonces la gráfica, aquí lo pondremos, la gráfica de y de x, muchachos, lo que tenemos, la primera parte es la misma de acá, ¿no ven? No necesitamos hacer ninguna otra operación más. ¿Ya? Entonces miren, ya tenemos lo que es la gráfica de y de x para el primero, ¿no ven? Lo que necesitamos es la gráfica de esto de acá, y de 2t menos x. Muchachos, muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es usar propiedades de graficación. Ya, en primer lugar, vamos a partir, aquí le pondremos que es la gráfica. Ya, sí, me sale. La gráfica. Voy a tener que salir. Aquí le pondremos. Ya, ahora queremos la gráfica de y de 2t menos x. Ya, vamos a hacer. Les ha dado el ingeniero seguro lo que son las propiedades de graficación. Ya, entonces lo pueden revisar. Yo les voy a explicar ya lo que es, ¿no? Ya. Ya. Entonces ya vamos a partir de aquí. Nos dice, esto es la función de y de x. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora en el siguiente paso va a ser, miren, aquí está con signo negativo, ¿no ve? Menos x. Ya, podemos partir tal vez multiplicando todo lo que está aquí adentro por menos, ¿no? Pero generalmente cuando tengan así una diferencia, ¿no ven? 2t por ejemplo es un número, ¿ven? Y es positivo, ¿ya? Entonces primero, si es que es una resta, aquí dentro del x sumen o resten, en este caso restar 2t, ¿ya? Ahora las propiedades de graficación, ¿qué nos dice? Que todo lo que podemos decir afecta a la variable x, lo tenemos que hacer, ¿no? Nos dice aquí si es que le restamos un número a la variable x dentro de la función, entonces vamos a ir, si es menos, en el eje x es contrario, ¿no ven? Si es menos, generalmente asociamos al menos hacia la izquierda, ¿no ven? Hacia aquí, moviéndonos hacia la izquierda. Entonces, lo contrario de esto es que ahora nos tenemos que mover hacia la derecha, ¿no? Qué bacana. Esto un rato lo voy a adecuar. Entonces tenemos que movernos 2 veces t hacia la derecha, ¿no?
el negativo generalmente lo asociamos con hacia la izquierda. Ya, aquí está t, dos veces t. Sí, ahí está. Entonces, aquí va a estar el t medios. Y entonces hay que hacerle un traslado horizontal. A ver, aquí está. Tomamos un punto de referencia. Vamos a tomar esto. En x igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta parte que tenemos aquí, que está aquí con el rombo amarillo, ¿a ver? Tenemos que avanzarle 2 veces t. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí y va a estar hasta acá. Entonces, ya muchachos, entonces aquí es 2 veces t. Ya muchachos, miren lo que tenemos acá. Le hemos trasladado 2 veces t, ¿no? Ya, y obviamente necesitamos más de esto. Ya, disculpen. Ya muchachos, ¿alguna pregunta? Esto lo voy a arreglar un poco la gráfica para que se vea mejor. Ya. Aquí sería 2t. Y aquí tenemos, ¿no? Medios. Muy bien. De aquí, veremos ahora. Miren, aquí tenemos lo que es esta parte de aquí arriba, o bueno, todo en sí, todo el tramo, va desde 0 a t, ¿ve? Tiene una longitud de t en x, ¿ve? Aquí es 2t, entonces terminaría en 3t, ¿no? Muchachos, listo. Ya, entonces x. Ya, entonces ya tenemos la gráfica que es de aquí, lo vamos a poner x menos 2 veces t. Ya, ahora sí, no es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es lo contrario, 2t menos x. Entonces, igual, dentro de lo que es la función, lo vamos a multiplicar por menos 1. Y eso es igual, ¿no? Hay que hacer una simetría. Entonces, dentro de aquí lo vamos a multiplicar por un signo negativo a todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, le tenemos que hacer un eje de simetría o lo que tenemos que hacer dar la vuelta. Ya, entonces, partimos igual de esta gráfica. Y a esto le vamos a hacer dar la vuelta. Tomamos el eje de simetría en cualquier punto, un punto de referencia. Entonces el más fácil, si ustedes se dan cuenta, es este de acá, el que está en 2t, ¿no ve? Entonces vamos a tomar de ahí un punto de referencia, simplemente lo que hacemos, miren, lo que estamos haciendo es darle la vuelta, ¿no ve? Eso es lo que hace según las propiedades de graficación. ¿Y cuánto de longitud tenía? Un t, ¿no ve? T nomás. Entonces 2t menos 1, t. Listo. ¿Ya? No hemos hecho ningún traslape. Ahora sí, aquí lo vamos a desarrollar. ¿Cuánto es el menos por todo esto? Menos por menos en el 2t, que sería positivo, 2t. Y aquí es menos x. Ya. Miren, ya tenemos eso. Y aquí está. Muchachos. Listo. Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora lo único que tenemos que hacer es suma de funciones, ¿no? Tenemos que sumarlo. ¿Cuál es la condición para la suma? Muchachos, suma de funciones, que sus dominios se intersecten, ¿no? Entonces hay que ver si se intersectan o no. En primer lugar, no nos proporcionan en este problema algunos datos. Por ejemplo, el dominio. No sabemos qué pasa desde los mayores a t y los menores a 0, ¿no? En la gráfica que nos da. Si suponemos que no existen, entonces, ¿cuál sería la intersección? Primero, vamos a verla aquí. Haciendo la suma. Ya, tenemos las gráficas, ¿no ven? En base de las gráficas, como un cálculo de rangos vamos a hacer. Aquí está, y de x, y el otro es
esto, ¿no? Aquí mismo. Ya, alguna... Ya, listo. Entonces, aquí abajo. Aquí. Muy bien. Ya. Entonces lo traslapamos completamente. Lo hacemos coincidir. Los ejes. Ya, miren. Nos da la función y de x y todo esto lo tenemos que sumar. Aquí le vamos a poner el operador. Lo sumamos. Ya. De esa forma, lo que vamos a hallar va a ser... con esto va a estar suficiente. Ya. Y ya, como estamos sumando, el resultado aquí nos va a dar igual. ¿Ve? ¿Cuánto es la suma de esto? Según el ejercicio nos dice que va a ser f de x. Muy bien. F de x. Ya. ¿Cómo nos dice ahora la suma que tenemos que hacer? En los dominios, en una intersección de dominios, ¿no? De los dos, de y de x y de esto. ¿Cuál es su intersección de dominios? No hay, ¿no ve? Muchachos, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos de 0 a t, y aquí de 0 a t no hay nada acá. Ya es como hallar los rangos, como les he enseñado a hallar los rangos por gráficas, pues vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, miren, aquí de 0 a t no hay nada. Pero sí hay de t a 2pi, perdón, de t a 2t. Pero de acá, en la primera gráfica, no hay de t a 2t. Tal vez el único punto posible donde pueda haber intersección es en x igual a t. A ver, miren, tenemos aquí t y aquí igual está la t. Entonces, no sabemos que aquí hay gráficas. Puede ser, por ejemplo, que en la original, a partir del t, la función sea igual a 0. Pero no nos dice aquí nada, ¿no? Y por la gráfica no se puede saber si eso, ¿no? Si hay una gráfica en eso. Ya, entonces, no hay una intersección. Lo único que sabemos es que se puede intersectar en un punto. La suma no va a ser posible, solo va a ser posible en un punto. ¿Y cuánto es? Suma de imágenes. En acá, para el primero, en x igual a t, su imagen es, vamos, ¿no? Podemos trazar una línea imaginaria, aquí, k. Entonces, aquí igual, en el segundo, en x igual a t, trazamos y vemos hacia acá, igual k. La imagen va a ser 2k, ¿ya? Y obviamente va a ser solo un punto. Y ahora, a ver. Con esto haremos un punto. ¿Ya? Ya vamos a decir que aquí está el punto. Y ya. Ya, chicos. La suma solo es eso, la gráfica. Un puntito. Por la misma... Miren, si es que es por la condición, ¿no ve? Para suma de funciones. Nos dice que tiene que estar en el ¿no? En el mismo dominio. Chicos, entonces al hallar la intersección entre el dominio del primero con el dominio del segundo no existe. Tal vez la única posible es cuando, perdón, aquí sería, a ver, en x igual a t. Entonces en x igual a t puede coincidir y solo va a ser un punto en la intersección. Entonces, si es que el dominio es un punto, la imagen igual es un punto. Entonces en x igual a t, y es igual a 2k. Y eso es la gráfica, ¿no? Esta sería la respuesta, muchachos, del
de este problema. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿preguntas? Ya, no hay preguntas. Son bastante sencillos, ¿no? Lo único que teníamos que hacer era aplicar las propiedades de graficación. Ya, ahora sí haremos una gráfica. Nos dice gráfica f de x. Si esto es una función por tramos, entonces primero es la raíz. Es de su práctica, creo. ¿Sí, no ven? Y entonces vamos a hacer este. Más que todo, ya hemos hecho, ¿no?, algunos desarrollos de lo que es las funciones especiales. Esos son 3. Y... no hay. Ya, muchachos, entonces vamos a desarrollarlo. Algunos de ustedes me estaban preguntando sobre de la parte entera de igual de uno de sus ejercicios. Aquí está. Okay. Ya, enseguida ahorita les voy a aclarar eso más. Y en este ejercicio les aclaro lo que sí, ha habido varios que me han preguntado. A ver, uno menos. X menos 1. Ya, nos dan los intervalos. Y nos dice desde el menos 7 mayor o igual que x menor que 2. Y aquí nos dice el valor absoluto de lo que es x menor que 2. Datos menor que x menor o igual que 5. Ya, nos dice graficar esta función. Ya, entonces, en primer lugar son 3, una función por tramos. Nos dice con funciones especiales, valor absoluto y la parte entera. Ya, antes de esto haremos algunas aclaraciones, ya que no les he mencionado. En su ejercicio de su... al final, un momentito, ya sí, al final, muchachos, ¿ya? Vamos a hacer algunas aclaraciones de lo que es funciones especiales. Ya, ahora sí, desarrollaremos esto. Ya, en primer lugar, una columna más, listo. Entonces a esto, al primero le vamos a llamar F1, ¿no ven? Al segundo, F2. Y al tercero, F3. Ya. Entonces, desarrollando, para graficar, muchachos, si es que ahí tienen que desarrollarlo, lo que son las funciones. De esa forma se puede graficar, ¿ya? Lo volvemos a funciones más simples, en los cuales ya sepamos cómo se grafica. Desarrollando, vamos a poner F1, ¿ya? Y esto es F1, ¿no? Ya. F1 igual a esto. Y es importante tener en cuenta el dominio que se nos da. Tenemos acá.
y este es el dominio, ¿no? Ya, tenemos el dominio desde el menos 7 hasta el 2. Aquí está mal, aquí es menos 2. Menos 2, menos 2, ¿ya? Eso ya está. Muy bien, tenemos que desarrollar en esto de acá. Entonces, la única función aquí especial es el valor absoluto, ¿no ven? Entonces eso lo vamos a desarrollar. Y como ustedes verán, ya es algo sencillo. ¿Cuánto es según definición? Es aquí, ¿no ven? Uno va a ser cuando un x positivo y el otro menos x. Y ahora sí, algo que igual se confunde. Lo que está aquí adentro tenemos que usar para los dominios, ¿ya? Los resultados, uno es más x y el otro menos x. Con eso ya hemos terminado de eso. Ahora los dominios, lo mismo que está aquí dentro del valor absoluto, lo ponemos aquí igual, ¿ya? Y el primero, el positivo, a ver, es cuando sea mayor o igual que 0. Y aquí es el menor que 0, a ver, el otro. Algunos lo ponen aquí, menos x. Prácticamente ahí se están equivocando, ¿ya? No les saldría algo. Sería lo mismo de lo de arriba, ¿ya? Y no es así. Lo mismo que está dentro del valor absoluto, tiene que estar aquí afuera. ¿Ya? Listo. Ya está, muchachos. Ya no tenemos que hacer más, simplemente aquí es x, tenemos todo esto. Y ahora, el dominio en el que queremos es este, ¿no ven? Por lo tanto, sí o sí, en funciones por tramos, o cuando nos imponen un dominio, tenemos que tener en cuenta eso. El dominio general y se lo intersecta. Muy bien. Se hace la intersección con el dominio que se nos impone. Tenemos intersección, el dominio que se nos impone. ¿Ya? Necesariamente. Ahora, ¿cuánto es esto? Aquí ponemos los resultados. El primero nos dice mayores que 0. ¿Ve? Y este intervalo está en los negativos. Este intervalo que lo estoy remarcando está hacia la izquierda y el otro intervalo está hacia la derecha. No hay ningún punto en común. Les vuelvo a repetir, como estoy haciendo en computadora, estoy obviando estas partes de hacerlo por gráfica, ¿ya? Ustedes háganlo, ya les he mostrado, lo hemos hecho en la primera clase. Esto, a ver, podemos asumir, hacen la gráfica de esto, ¿ya? Y luego hacen de esto. Van a ver que no tiene ningún punto en común. Entonces vamos a decir que es vacío. Ya. Ya, muchachos, entonces es vacío, ¿no? Vacío. Muy bien. Y lo segundo, nos dice los menores a 0 y la intersección con esto. La intersección es esto de acá. Nuevamente les digo, si es que quieren lo pueden hacer gráficamente. Y como ustedes en su examen igual lo van a hacer a mano, pues lo pueden hacer gráficamente. No pierden mucho tiempo. Gráficamente es bastante sencillo de hacer. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos esto. Entonces, no existe el primero. Solo está el segundo de acá. ¿A ver? El segundo. Entonces ya lo podemos decir en F1. En F1, en el dominio, todo este dominio, tenemos lo siguiente. El valor absoluto de x desarrollado es menos x. ¿Ya? Muy bien, este menos x lo voy a copiar después del 2. 2 menos x sería 9. Y listo, muchachos. Ya tenemos lo que es la función. ¿Ya? Muy bien. Prácticamente esto ya está desarrollado, la función f1. Muy bien, ahora para el desarrollo de la función f2. Ponemos desarrollando f2, que lo vamos a llamar igual a todo lo que está aquí adentro, ¿no?
Y la función aquí especial es la parte entera. El dominio es este. Ya. Ahora sí, hay propiedades de lo que es el valor absoluto. Les he pasado un video mencionando este. Creo que no. Ya. Entonces, pero les ha dado igual en ingeniero, ¿no ve? Cuando es valor absoluto menor a algo, es fácil desarrollarlo. Simplemente tienen que recordarse que si es menor, va a ser así, ¿no ve? Aquí lo pondré. Va a ser, esto es equivalente a decir menos 2 menor o igual a x menor o igual a 2. ¿Ya? Como es menor o igual, quiere decir que va a ser todo esto. ¿Ya, muchachos? Se puede hacer de esta forma. Esto es la fórmula, usando la fórmula que ya conocemos. A ver, si es que no se acuerdan, tienen que desarrollarlo y es más largo. ¿Ya, muchachos? Entonces, háganlo de esta forma. Mejor. Al desarrollar, a ver, les mostraré cómo se hace, si es que quieren hacerlo. Sabemos esto, ¿no ve? Bueno, es el mismo de acá. Es la definición de lo que es el valor absoluto, ¿no ve? Entonces partimos de eso, ¿no? Esto ya no sirve. Ya. Es la función del valor absoluto. ¿Ya? Y algo que quiero que entiendan es un poco de conceptos, pero les va a servir para desarrollar, por ejemplo, esto les sirve esto. Cuando leemos una función por tramos, estamos diciendo lo siguiente, ¿ya? Lo voy a usar esta notación aquí. F de x va a ser igual a f1 o a f2 o a f3, ¿ya? Estamos usando o. O es un símbolo que puede representar la unión, ¿ve? Estamos diciendo f de x es igual a f de 1 en el intervalo unión con f de 2 en el intervalo unión con f3 en el intervalo, ¿ya? De la misma forma, aquí el valor absoluto se convierte en una función por tramos, ¿no ve? Que tenemos acá, ¿ya? Entonces estamos diciendo el valor de x, literalmente lo estamos diciendo así, el valor de lo que es el valor absoluto va a ser x o menos x. X va a ser en este intervalo o menos x va a ser en este intervalo. O, ¿ya? Quiero que entiendan eso. Muy bien. Entonces, partiendo de eso, vamos a decir, muchachos, aquí tenemos, entonces va a ser equivalente a ¿cuánto? Va a ser x, a ver, o unión, ya, unión, ¿lo ves? Estamos diciendo, va a ser x o menos x. Entonces, copiamos. Entonces, en vez de lo que es el valor absoluto, vamos a poner que es menos x. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí, algo antes de hacer, tenemos aquí los intervalos, ¿no ve? Entonces, en el primero, cuando el valor absoluto es solo x, tenemos que decir, muchachos, vamos a decir en todo esto, en x mayor que 0. ¿Ve? Y cuando es menos x, muchachos, estamos aplicando a decir en x menores que 0. ¿Ve? Ya. Ahora sí, este en, muchachos, se lo interpreta como intersección. ¿Ya? Intersección. Miren, y ya es unas inecuaciones. Tienen que hallar la intersección de esto, despejando, ¿no ve? Este menos x al otro lado. Y luego lo tienen que unir. Y van a ver que les va a salir lo mismo. Ya, chicos. Yo lo estoy haciendo ya de forma general. O de forma ya rápida. Esta sería la fórmula. Muchachos, pero si ustedes quieren desarrollarlo para cualquier otro ejercicio, ¿no? Alguna vez se olvidan.
Entonces desarrollenlo de esta forma. Ya muchachos, ya nos hemos tardado mucho en esto. Ya, este es el dominio que tenemos, entonces tenemos que desarrollar función parte entera. Esto va a ser igual a un número n, ¿ya? Si solo si, if, ya, si solo si, muchachos, si solo si, y esto ya lo saben, ¿no? Es la definición de lo que es la parte entera. Todo lo que está dentro va a estar aquí al medio y n más 1. Ya. Ahora sí nos damos valores de n, pero antes despejaremos x. Ya, tenemos el intervalo. Todo lo vamos a multiplicar por 2. Todo por 2. Entonces ya lo despejaríamos, ¿no? Tenemos aquí 2n. Aquí solo nos quedaría x y aquí nos quedaría 2n más 2. Ya. Nos damos valores de n. Nos damos valores de n. Entonces tenemos lo siguiente. En primer lugar, aquí lo vamos a poner, ¿ya? Ya, vamos a hacer. N nos vamos a dar valor. Esto ya es desarrollado. Aquí está. Y ahí está. Ya. Ya muchachos. Entonces, tenemos aquí. Nos damos un valor de n y lo reemplazamos en su dominio. Muy bien. Entonces tenemos aquí el valor de n. Tenemos que llegar acá, en el dominio que se nos impone, ¿no ven? Aquí está. Desde menos 2 a 2. Para completar, para rellenar, lo pondremos. Rellenar el dominio. El dominio de menos 2 a 2. Ya. ¿Qué valor nos damos? Miren, aquí su, por así decirlo, su frontera izquierda, de esta forma, es menos 2, ¿no ven? El número que está más hacia la izquierda. Entonces aquí está la izquierda, entonces este tiene que ser menos 2. ¿Qué valor de n le vuelve menos 2? Va a ser n igual a menos 1, ¿no ven? Entonces en n lo vamos a cambiar menos 1. Aquí lo pondremos, por si acaso, n igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo que el valor va a ser de la parte entera igual a menos 1 en cuanto. En vez de n le ponemos menos 1. Aquí es menos 2. En vez de n, menos 1, menos 2, más 2, 0. Ya. Ya, muy bien. Tenemos ahora esto de acá. Ya. Entonces, y ahora sí tenemos que seguir avanzando. El siguiente que vamos a usar va a ser 0. ¿Ya? Entonces el valor absoluto, perdón, la parte entera va a ser 0 en, nos dice el intervalo. Esto todavía no conocemos. ¿Ya? Vamos a usar lo de acá. Esto ya no es nada que ver. Ya, este es el dominio, ¿no? N igual a 0. 2 por 0, 0. Y 2n, 0. 2 por 0 es 0. Más 2, simplemente es 2. Tenemos aquí el 0 y aquí el 2. Muy bien. Ya tenemos que ir rellenando, chicos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice, tiene que ser menor o igual que 2. ¿Ve? Y aquí en el límite derecho solo es menor que 2. Nos falta el igual. Entonces vamos a hallar en n igual a 1, el siguiente, ¿no ve? El siguiente, n igual a 1. Entonces esto es 1. Y aquí reemplazamos 2n, 2 por 1, 2. Y aquí 2 por 1, 2, más 2, 4. Ya. Y ahora sí, esto lo pueden hacer ya directo si es que ya se ubican. Si es que todavía no, como les he dicho, en funciones por tramos, cuando ya lo desarrollamos, tenemos que intersectarlo con esto, ¿no ve? Entonces, hallamos la intersección con esto. Ya con el dominio que se nos ha puesto. Con el dominio original que nos da el problema. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que esto es equivalente al primero, ¿no ven? Al hacer la intersección va a ser el primero y esto
va a ser aquí igual el primero. Y aquí igual existe lo que es una intersección. ¿En qué punto? En X. Esto está mal. Sí, no está bien. En X igual a 2. La intersección es el conjunto que consta solo de un punto, que es en X igual a 2. ¿Ok? Listo. Ahora sí ya podemos decir que la función f de 2 igual va a ser una función por tramos. ¿Ya? Entonces, función por tramos. Ya. Los intervalos. Primero va a ser este de acá. Se va a partir en 3, ¿no? El de acá. Y el conjunto que solo consta de un punto. Lo pondremos aquí en x igual a 2. Ya. La función nos decía lo siguiente, ¿no ve? La parte entera de x medios más x al cuadrado. Entonces aquí tenemos x medios, la parte entera. En este intervalo va a ser menos 1 más lo otro que es x al cuadrado. ¿No ve? Ya. El siguiente de 0 a 2 es cuando la parte entera vale 0. Pues aquí 0. Y la otra es cuando la parte entera vale 1. Listo. Muchachos. Ya tenemos desarrollado f2. Ahora sí lo desarrollaremos f3, que igual está fácil. Entonces, desarrollando f3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Y esto nos da en el dominio de 2 a 5. ¿Sí, no? De 2 a 5. Muy bien, muchachos, ya estamos. Aquí, miren, estos son un intervalo positivo. Entonces vamos a desarrollar lo que está aquí. La parte entera, perdón, lo que es el valor absoluto de todo eso. ¿Ya? Ponemos aquí. Entonces, nuevamente, copiamos. Va a ser 1 positivo, el x más 1, y con el otro negativo, x más 1. En el positivo va a ser cuando x más 1 sea mayor o igual que 0. Y el negativo va a ser cuando lo mismo, x más 1 sea menor que 0. ¿Ya? Despejamos, tengan en cuenta esto. Entonces este más 1 va a pasar al otro lado como menos 1. Y este más 1 igual al otro lado menos 1. Miren, ya abarcamos todo lo que es el dominio, los reales. Y esto, muchachos, igual, este signo negativo lo voy a volver aquí. Lo voy a distribuir acá. Y nos sale esto. A ver, ya. Igual que en el otro caso, tenemos que intersectarlo con el dominio que se nos da. Muy bien, entonces, listo. Intersectado con el de dominio. Ya. Y podemos ya ver que en 1 no va a existir. En primer lugar, esto nos dice los menores a menos 1. ¿Ven? Desde el menos 1 hasta el menos infinito. Y aquí están los positivos, un intervalo positivo. Entonces esto es vacío. No hay. Vacío. Muy bien. Y lo de acá simplemente va a ser este de acá. ¿Ya? Ya, chicos, entonces en el intervalo, aquí lo pondremos. Aquí va a ser f3 en el dominio, va a ser, en vez de lo vamos a poner en paréntesis, en vez del valor absoluto va a ser x más 1. ¿Ya? Desarrollamos. Va a ser aquí menos, listo. Este 1 menos 1 se simplifica, se cancela. ¿Ya? Listo, muchachos, ya tenemos eso de aquí. ¿Sí? ¿Sí, sí? Esto, ¿no ve? Que lo estoy remarcando.
¿Quién preguntó? No, porque lo estamos pasando a restar, ¿ya? Aquí era más 1, ¿no ve? Así era, ¿no ve? Más 1 menor que 0, ¿ya? Y el otro igual, ¿no ve? No lo voy a hacer, vamos a hacer con esto, muchachos, ¿ya? Entonces, simplemente estoy restando a ambos, restando, no multiplicando, menos 1. Entonces aquí se vuelve 0, 0 menos 1 es menos 1. Menos 1, ¿ya? En el caso de la multiplicación sí necesita cambiar de sentido, cambiaría de sentido, pero aquí lo estamos restando, muy bien. Entonces nos da lo siguiente, en el primero nos dice mayor o igual que menos 1 y en el segundo menor a menos 1, ¿ya? Y al hacer la intersección nos da. ¿Está claro esa parte? Ya muchachos, antes, ya, tenemos esto de acá, menos x sobre 2x menos 1, y este signo negativo lo vamos a factorizar hasta aquí, y que vaya hacia aquí abajo, ¿ya? Entonces, va a ser 1 menos 2x. Listo. Ya tenemos una función, ya desarrollada sin funciones especiales. Ya, entonces vamos a juntarlo todo en una sola función. A ver. En primer lugar, f1, ¿cuánto es? Si copiamos, es este, 2 menos la raíz de 2 menos x en el dominio, ¿no ve? Entonces lo copiamos, 2 menos x en el dominio. Ya esto ya no vamos a necesitar. Ya. Listo. Ya, muchachos, listo. Ahora sí. Aquí el f2, si es que ustedes recuerdan, se divide en 3, ¿no ve? Entonces, el primero son los menores, no, mayores a menos 2, x, y menores a 0, esto es aquí. Segundo es desde el 0 y menores a 2, o sí, menores a 2, y aquí son en x igual a 2, ¿ya? Este era menos 1, yo lo voy a hacer de memoria, y esto era solo 0, que solo es x al cuadrado, y esto era 1 más x al cuadrado. Ya, como es un punto, y esto más lo haremos de aquí, nos dice x, y aquí es 1 menos 2x. Ya. Ya, miren, es en ese intervalo. Ok, ya está, el x igual a 2, listo. En esto, muchachos, en x igual a 2, entonces ya nos da, es solo un punto, ¿no ve? El x igual a 2. Entonces lo reemplazamos aquí. 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. ¿Ya? Es un punto. En x igual a 2 ya va a ser igual a 5. Miren, ya tenemos, esto lo voy a poner aquí, x al cuadrado menos 1, lo estoy ordenando. Ya tenemos sin las funciones especiales en los intervalos correspondientes. Y ahora sí, eso tenemos que graficarlo. Chicos, ya. Vamos a graficarlo. Muchachos. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer como si ustedes estuvieran haciendo a mano. ¿Ya? Lo que es la raíz de 2 menos x, se puede hacer con propiedades de graficación. ¿Ok? Que es x al cuadrado menos 1, con propiedades de graficación. X al cuadrado, ya prácticamente ya conocemos. ¿Vale? Entonces, 5 es solo un punto. Esto lo vamos a hacer con asíntotas. Vamos a ver sus asíntotas que tiene, en qué puntos, en x y en y. Y luego vamos a hacer la gráfica. Muy bien. Entonces, sería igual, bueno, llamarles algo. Ya no f1, sino simplemente 1. Aquí va a ser 2. 3. Ya. Aquí es 2. Aquí 3. Y aquí 4. Y aquí 5. Muy bien. Ya. Entonces,
Ya, chicos, entonces vamos a hacer esto. A ver, ¿qué hora es? De una vez haremos aquí, muchachos, ¿ya? En primer lugar, aquí no hay nada. Ya. Entonces, ya chicos, veremos cómo lo vamos a hacer. Ya. El primero vamos a hacerlo con F1, diremos. Para 1. ¿Ya? Muy bien, lo podemos hacer con propiedades de graficación, les voy a decir cómo se hace, ¿ya? En primer lugar vamos a necesitar, no haremos directamente, ¿ya? Es la raíz de 2 menos x, ¿ya? Entonces, para esto ustedes se tienen que saber la raíz genérica, o sea, cuál es la función de la raíz genérica. Si es que ustedes recuerdan, a ver, un rato, ¿ya? Es de esta forma, ¿no ven? Muchachos, a ver. Rato. Ya. Rato. Ya, y tenemos, listo. Aquí adentro nomás. ¿Cuánto es la raíz de x? Muchachos, esto ya lo saben. En esas gráficas ya lo saben acá. Ya miren. Tenemos la raíz de x, parte de aquí hacia allá. Ya, eso tienen que graficarlo si lo hacen a mano. Esta es la parte genérica. Muy bien. Ahora sí, aquí haremos por pasos. Aquí está la parte genérica. Muchachos, a ver. En un rato, ¿no? Para que se vea mejor lo haremos así. Ya, ahí se ve mejor. Ya, miren, parte desde aquí hacia la derecha, la raíz de x. Ya, muy bien. Entonces, aquí lo pondremos. F de x va a ser igual a la raíz de x, muchachos. Ya, esa es la gráfica. Ahora sí, lo que tenemos que hacer para aplicar las propiedades es, ¿no ve? Tenemos que llevar 2 menos x. Es igual que en el caso del anterior ejercicio. Entonces aquí le vamos a restar menos 2. Según las propiedades de graficación, ¿no ve? Si le estamos directamente sumando aquí, digamos, tenemos f de x, ¿no ve? Directamente la variable, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Si es que haciendo aquí, miren, a la variable le restamos menos 2, ¿cómo va a modificarse? F de x igual a raíz de x. Donde haya x, ya no va a ser x, sino va a ser x menos 2, ¿no ven? Muchachos, entonces, de esa forma se dan cuenta si le estás restando o sumando directamente a la variable, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Tenemos aquí, ¿no? Nos tomamos un punto de referencia, aquí, en el origen nos vamos a tomar este punto. Este punto se va a trasladar. Como es menos, esto piensen, en x es lo contrario. El signo negativo generalmente lo asociamos, como hemos dicho, hacia la izquierda. Pero como está en el eje x, lo estamos sumando directamente, va a moverse aquí, a la derecha. Lo contrario, va a moverse 2 casillas. Y van a ver, miren, aquí menos 2, y ya está aquí, miren. Aquí, miren. Teníamos la raíz de x, que es esto. Como lo estamos restando menos 2, se va a trasladar hacia aquí, hacia la derecha. ¿Ven? En sentido contrario. Si fuera más 2, se trasladaría hasta aquí. Ya. Tenemos lo de acá, que es desde el 2 hasta el infinito. Pero no queremos eso, muchachos. Tenemos que hacer un paso más.
Ya, muchachos. No queremos eso, no es la raíz de x menos 2, es lo contrario, con signos diferentes. 2 menos x. El 2 es positivo y el x es negativo. Entonces aquí dentro, a la misma variable, muchachos, le vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? Menos por x, menos x. ¿No? Menos por menos, positivo, más 2. 2 menos x sería. ¿No? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Nos tomamos aquí, muchachos, como una línea. Como una línea. Chicos, disculpen el pulso. Como una línea de movimiento, ¿no? Con un eje de rotación. Lo rotamos, todo lo que está aquí va a pasar a esta forma. ¿Ya? Eso es lo que hacemos a multiplicar por menos 1 y van a ver, lo vamos a graficar. Ya. Entonces, estamos multiplicando por menos 1, 2 menos x. Eso ustedes tienen que repasarlo. Miren. Y hasta aquí. A ver. Listo. Muchachos. Ya con eso, ya hemos hallado la gráfica para el primero. ¿Ya? Ya, muchachos. Bien. Ahora para el segundo. Para 2. Ya, de la misma forma. Nos dice x al cuadrado menos 1. ¿A ver? Entonces vamos a partir de algo que ya conocemos. Vamos a partir de, ya no esto, f de x, y partimos de que va a ser x elevado al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Esto, su gráfica es una parábola. ¿Cómo es la parábola? A ver, lo haremos aquí. Es de esta forma, ¿no ve? Pasa por 0 y tiene... ya. A ver, trataremos de hacer bien. Muchachos. Aquí pasa por 0 y se va hacia aquí. ¿Ya? Pasa por 0. Aquí está el 0, ¿no ve? El subvértice está en el 0. ¿Ya? Ya. Esa es la gráfica. Ustedes ya lo tienen que saber. Muy bien. Aquí lo graficaremos. Más con x al cuadrado. Miren, aquí está. Ya. Es la gráfica. ¿Ok? Ya. Muy bien. Aquí está la gráfica. Y ahora lo que tenemos que hacer no es esto, ¿no ve? Le sumamos, es x al cuadrado más 1, ¿ya? Y aquí se tienen que dar cuenta, no le estamos sumando a la variable, porque si le estuviéramos sumando dentro de la variable, es más 1, ¿ve? Y aquí lo reemplazamos x más 1. Al desarrollar esto, ya no tenemos x al cuadrado más 1, entonces le estamos sumando ya a los y's, a las imágenes. Le ponemos aquí más 1, entonces aquí va a ser más 1, ¿no ve? Entonces aquí hay igual una traslación, pero ya es vertical. ¿Cómo va a ser? En los ejes y, si es que lo sumamos a algo, lo que pasa es que respetamos su signo. ¿No ve? Es más 1, sí, más 1. Denme un momento. Ya. Listo. Es más 1, ¿no ve? Entonces, va a subir en 1. ¿No ve? Cuando se suma a los eje y, se los respeta su signo. Aquí es más, entonces sube. Chicos, generalmente el positivo se le asocia con subir. ¿Ven? En el eje y, tengan en cuenta que si nos dice positivo, subimos. Subimos en 1, nos tomamos un punto de referencia, en x igual a 0. ¿Ya? Entonces lo subimos 1. Va a subir hasta aquí. ¿Ya? Entonces vamos a trasladar eso. Vean. Le sumamos más 1. Y se traslada aquí arriba, miren. Más 1. ¿Ven? Ya, esto ya se pasó. Ya, muchachos. Listo, ya tenemos la gráfica. Ahorita vamos a ver cómo se halla lo siguiente. Ya listo.
De x al cuadrado ya tenemos, muchachos, que es este de acá, ¿no ven? Ya sabemos la gráfica cómo es. Y, a ver, nos falta esto, ¿no ven? Para 5. Entonces aquí le pondremos para 2 y 3 tenía que ser, ¿no? Para 2 y 3. Para los 2 y aquí lo ponemos para 4. El 4 es un punto para 5. ¿Eh? Ya. Cinco es esto. Entonces tenemos que aquí hallar las asíntotas. ¿Ya, muchachos? En primer lugar, vamos a poner que esto es la función f igual a esto de acá. ¿Ve? ¿Cuáles son sus restricciones? Por ejemplo, tiene una restricción aquí en el denominador. ¿Ve? X tiene que ser distinto de un medio. Ya, eso es su asíntota que tenemos aquí, es vertical. ¿Ve? En el punto x igual a un medio no va a existir gráfica y va a ser una asíntota, se va a acercar. Ya, ahora para hallar la asíntota horizontal, es decir, el valor en que la recta no va a tocar un valor en y, ¿qué hacemos? Bueno, nos valemos de las funciones inversas. ¿Ve? Entonces, este pasa aquí a multiplicar. Vamos a hacer rápido. Y este todavía que se quede ahí. Y aquí solo nos quedaría x. ¿Ve? Este está pasando aquí a multiplicar. Lo desarrollamos. Esto va a ser f menos 2xf. Y vamos a despejar lo que es x en función de f. ¿Ya? Este que está aquí consumando va a pasar aquí. Este que estaba restando va a pasar aquí a sumar. Está restando, pasa a sumar. ¿Ya? Factorizamos f. Factorizamos x. Y nos queda 1 más todo esto más 2f. ¿Ya? Entonces, este pasa al otro lado a dividir. Y listo, ¿no? Entonces aquí ya encontramos el valor que no va a ser f. ¿Ve? Su restricción de acá va a ser f, o le pondremos f igual, no sé, y. ¿Ve? Es lo mismo, es la misma notación. Tiene que ser distinto. Pondremos aquí. Distinto de cuánto? De menos un medio. ¿No ve? Igualándolo a 0, bueno, su denominador no puede ser 0. Entonces, y es distinto a un medio. Un medio negativo. Ya, prácticamente con esas dos asíntotas, en x y en y, entonces ya podemos realizar la gráfica de lo que es esta función. Esta función racional. Perdón, esta función, sí, racional, muchachos. Esta función, esta fracción, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Ya, en primer lugar, lo único que ustedes necesitan saber, entonces vamos a ver, cuando es una fracción, su gráfica siempre es de esta forma. A ver, vamos a hacer una prueba. No necesitamos aquí usar lo que es las propiedades de graficación, simplemente nos damos cuenta por esto, ¿no? 1 sobre x. Miren, es de esta forma, ¿no ve? Su asíntota no va a tocar, pero va a ser de esta forma. ¿Ya? Su asíntota de 1 sobre x es 1 sobre x, su asíntota es en x distinto de 0. Entonces, ahí está. ¿Ve? En x igual a 0 va a ser una asíntota. La gráfica se va a acercar hasta cierto lugar. ¿Ya, muchachos? Pero este caso no es ese, ¿ya? Es uno más complejo, esto. Les digo que no necesitan saber lo que es lo que se necesita, no necesitan saber lo que es propiedades de graficación para esto, simplemente que va a ser de esta forma, miren. ¿Lo ven? Que se va a abrir desde el menos infinito hasta aquí y va a chocar, se va a acercar a sus asíntotas. Muy bien, ya. Entonces, esto
ponemos aquí para que lo tengan, para que vean, ¿no? Que esto es 1 sobre X, la gráfica. Lo único que necesitan saber de esto es cómo está dispuesto la gráfica. Ya, y ahora, ¿cómo hacemos esto? En primer lugar, ya, lo pondremos aquí. Vamos a graficar esto de acá, ¿no ve? Sabemos, vamos a copiar las asíntotas, entonces a mano ustedes tienen que copiar lo que son las asíntotas. X distinto de 2 y Y distinto de menos 1/2. ¿Ya? Entonces, aquí nos acercaremos un poco más. Ya. Ahí va a ser. Ya, 0,5 es 1/2, ¿no ve? Muchachos, entonces se trazan lo que son las asíntotas. Miren, haremos con esto. Entonces, una asíntota es en X distinto a menos 1/2, ¿no ven? Entonces, ponemos esto. Una asíntota. Ya, la otra asíntota es cuando Y es distinto a menos 1/2, ¿ve? Menos 0,5. Miren, lo dividimos en 4 todo, ¿no ven? Uno esta parte, el otro esto, 3, 4. Ya. Ahora necesitamos saber en qué cuadrantes va a ser lo que es la gráfica. Prácticamente, chicos, va a ser así, a ver, y aquí igual, así y así. ¿Ya, muchachos? Eso, para que ustedes lo vean. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, lo evaluamos, a ver. Por ejemplo, si nos tomamos un valor que venga de esta asíntota en 0,5, en X, que lo estoy señalando, vamos a tomar un valor que esté hacia la derecha, ¿ya? Un valor fácil de evaluar, pongan X igual a 1. En X igual a 1, ¿cuánto va a ser el valor de Y? Y es igual, reemplazamos 1, 1 menos 2 por 1, menos 1, ¿no ve? X, 1 menos 1 es menos 1. En X igual a 1, Y igual a menos 1. Ustedes lo pueden corroborar, por favor. Sería menos 1, ¿no ve? Ya, muy bien. Entonces esta gráfica va a estar mal, no va a ser así. A ver. Ya, nos dice en X igual a 1, 1, Y es igual a menos 1. Aquí está, ¿no ve? Estoy haciendo un puntito. Muy bien, entonces en todo esto va a estar la gráfica. Se va a ir de esta forma. ¿Ya? Ahorita lo vamos a hacer. Y ahora sí, tomamos otro valor. Ahora que de esta recta vertical hacia la izquierda. Vamos a tomar en X igual a 0, ¿ya? En X igual a 0, ¿cuánto vale Y? Y es igual a 0 sobre 1 menos 1. 0 sobre 1, 0, ¿no ven? Yo lo he evaluado. En X igual a 0, Y es igual a 0. Entonces aquí, ¿ven? Aquí está. Entonces la gráfica va a ser de esta forma. Ya, muchachos, eso es para que lo grafiquen así, a mano. Chicos, entonces veremos cómo es. Era la fracción X sobre 1 menos 2X, ¿no? Listo. Miren, es lo mismo, ¿no ve? De acá y de acá. Entonces, chicos, es necesario, si es que quieren graficar una función así, fraccionaria en una fracción, hay en sus asíntotas, ¿ya? Y luego evalúen en puntos, ¿ya? Y de esa forma lo hacen fácil. Listo, chicos, eso ya sería lo que tenemos. Ya hemos hecho las gráficas. Ahora sí tenemos que ver en los intervalos, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿cómo vemos eso? Volveremos al principio, muchachos. Hemos graficado todo esto. Y aquí está, ¿no ve? La gráfica. Entonces, aquí va a ser, ¿cuál es la función del primero? Desde menos 7 hasta menos 2.
entonces pondremos en el dominio. El dominio. Ya, y vemos aquí, miren, menos 2 está aquí, ¿no ven? Menos 2 está aquí, en el cursor. Y el menos 7 está, no tenemos aquí, pero estaría menos 6, menos 7, aquí, al medio. Ustedes para graficar tienen que darse cuenta de esto de acá. Va a ser desde el menos 2 hasta el menos 7, ¿no ve? Un trazo así, ¿ya? Entonces, como les he dicho, muchachos, lo que tendrían que hacer es evaluar, ¿no ve? Tomamos un punto aquí. Y en menos 2. Ya, ahí, ya muchachos. Y lo evaluamos, ¿no ven? Todo lo que no está fuera de este dominio, ya no lo graficamos. Esto ya no, y esto tampoco. Lo borramos, ¿no ven? Solo la gráfica es esta. ¿Ya? Y ahora sí, como listo, ahí vemos los valores. Cuando hacen la mano en su examen, necesariamente hay en los valores extremos. Entonces evalúen. Chicos, por falta de tiempo yo no lo voy a hacer. En x igual a menos 7, entonces y igual a cuánto. Ustedes lo evalúan, ¿no ven? A la función lo restan. 2 menos la raíz, 2 menos 7, ¿no ven? En este caso es 3, ¿no ven, chicos? La raíz de 7 es 3. La raíz de cuando x es igual a menos 7. Y hayan igual para el siguiente punto, que es menos 2. A ver si se puede hallar. En este caso sería y igual a 2, ¿no ven? Listo. Entonces, en su gráfica lo tienen que anotar estos valores, ¿ya? Estos valores aquí, entonces, hacen, ¿no ve? Aquí los que es y anotan aquí los valores. Esos son valores ya conocidos. Necesariamente lo tienen que hacer. ¿Ya? Para x al cuadrado, ¿cuánto nos dice? Desde el menos 2 a 0. ¿Ve? Entonces, aquí lo pondremos. Su dominio es desde el menos 2 a 0. O aquí está. No, el x al cuadrado es de 0 a 2, ¿no ven? Ya. Para el x al cuadrado es de 0 a 2. Entonces, nuevamente, va a ser desde aquí, desde el 0, a ver, hasta aquí, el 2. En x igual a 2, hasta aquí arriba. Entonces, todo lo demás, esto lo borra. Ya no nos sirve. Entonces, de la misma forma, tienen que hallar los valores. En x igual a 0, y vale ¿cuánto? Y igual vale 0, ¿no ven? Y por último, en x igual a 2, y vale igual a 4. Listo, y anotan esos valores que ya conocemos. Aquí el x al cuadrado más 1, o bueno, era menos 1. Ya nos hemos equivocado aquí. El menos 1, entonces, como estaba aquí, el único que baja sería hasta el menos 1 baja, ¿no ve? Lo que es la gráfica del vértice. ¿Ya? Solo es eso. Tenemos x al cuadrado, el original. Nos tomamos un punto de referencia, en este caso su vértice. X igual a 0 igual a 0. Y baja en 1. ¿Ya? Se mantiene en menos 1. Entonces lo bajamos hasta aquí. ¿Ya? Ahora sí, esto es en qué dominio. Nos hemos saltado del 3 primero. Ahora está el 2. Desde el menos 2 al 0. Ya. En el dominio. Desde el menos 2 al 0. Ya. Igual. Lo pondremos. Entonces, hallamos los puntos, ¿no ve? Que necesitamos. Los fronteras. Entonces, en x igual a menos 2. Y es igual a ¿cuánto? Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1, 3. El otro punto, x igual a 0. Entonces, y igual a menos 1. Ya. Y esto de aquí para el 5. El 4, chicos, miren, solo es un punto. No necesitamos saber más.
Ok, y listo. El segundo, el último, va desde el 2 al 5. Este de acá, ¿no ve? Aquí está. Ya, entonces en el dominio, desde el menos 2 al 5, hallamos. El 2 está aquí y el 5 está allá. Entonces, esto sí va a ser más difícil hallar y van a ser fracciones, ¿no ven? Necesariamente ustedes háganlo, si es que tienen algún ejercicio con esto, x igual a 2 y y igual, hallan su valor, ¿no ven? El otro x igual a 5, entonces y igual, ¿a cuánto es su valor? Y lo anotan siempre. Entonces, como es solo es de 2 a 5, miren, aquí está el 2, ¿no ven? El 2 y el 5 va a estar más así ya. Todo lo demás que no está dentro de este intervalo, ya no lo graficamos, esto ya no va a ser. Ya no va a ver la gráfica, esto tampoco, no vamos a graficar. Solo lo necesitamos para saber la forma. ¿Cuál era la forma de la función, de la gráfica de la función? Ahora lo vamos a graficar entero, ¿ya? Entonces, a ver, este lo graficaré. Ya, entonces vamos a graficarlo entero. Es toda esta función, ¿no ven? Entonces lo vamos a graficar, ¿ya? Aquí lo hemos hecho como paso por paso. Es toda esta función de acá. Ya, y tenemos esto. Primero nos dice la raíz de 2 menos la raíz de 2 menos x. Entonces vamos a graficarlo esto primero. Y nos da un intervalo, ¿no ven? Nos dice... Deme un rato, yo lo voy a copiar. Lo voy a sacar una foto y luego hacemos rápido ya. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, ustedes lo pueden hacer directamente ya, chicos, en papel. Pero tienen que seguir esas condiciones, ¿no ven? Las funciones, los pasos. Háganlo así para que se vea que ustedes han hecho, no lo han hecho con una graficadora. Y así sigan, ¿no? Ya, muchachos, entonces tenemos aquí, nos dice en un rango, nos dice desde el menos 7 hasta el menos 2. Y miren, lo ha borrado automáticamente el programa. ¿Ya? Añadimos otra función, el otro que nos dice es x al cuadrado menos 1. Miren, hasta aquí. Como lo hemos hecho, pero el rango nos dice desde menos 2 hasta el 0, ¿no ven? Y miren, ya hemos hecho, hallado. Ustedes tienen que remarcar los puntos notables, ¿no ven? Los extremos. Entonces, con esos datos, lo tienen que poner siempre esos datos. Ya, el siguiente nos dice solo x al cuadrado. ¿En qué rango? Desde el 0 al 2. Ya, y ahí está, ¿no ven? Solo le ha borrado lo que es x al cuadrado y en ese rango. Muy bien. El siguiente es un punto. No, está mal esto. Es un punto. Punto. Y ya. En x igual a 2, y es igual a 5, ¿no ven? El punto. Y aquí está el punto. Miren, lo graficado así. Mover. Listo. El punto. Y el último que nos toca es la fracción. Es la fracción x sobre 1 menos 2x. Esta era, ¿no ven? Ustedes pueden ver. Aquí está, pero nos dice en un intervalo. Nos dice desde el 2 hasta el 5. Ya. Y es una cosa ahí. A ver, lo decoremos bien. Ya, ahí. Ya, muchachos. Ok. Listo. Esta es la función de esto. Ya, esta sería la función, excepto que en la gráfica ustedes a mano lo tienen que resaltar algunas partes. Y son los intervalos. Miren, nos dice menor, en el primero, dice mayor o igual que 7. Entonces aquí le dibujan, lo pondremos de esta forma, mejor.
Ya. Ya, entonces lo grafican aquí, dice menor o igual, entonces hacen un círculo cerrado, pequeño, ¿no? Nos dice aquí menor a -2, muchachos, el primero. Entonces es un abierto, ¿no ve? Como hemos hecho en ecuaciones. Ya, aquí. Ya, pucha. Muchachos, entonces tenemos eso de aquí. Ya. Ya, muchachos, entonces aquí está, hemos dicho que va a ser vacío, ¿no ve? En x igual a 2. Ya, entonces lo tienen que hacer así. El siguiente, esta es x al cuadrado menos 1, desde el -2 al 0. Nos dice el -2 es cerrado, entonces cumplen con eso, le ponen aquí el cerrado en el extremo y nos dice en 0 tiene que ser abierto. 0 abierto. Ya, muchachos, listo. El siguiente, el 0 cerrado en x al cuadrado y el 2 abierto. ¿Ve? Nos ponen ahí el 0 cerrado y aquí le ponen el 2 abierto. Ya, muchachos. Ya, y el punto, obviamente, es cerrado, ¿no ven? En x igual a 2 y es igual a 2, entonces lo ponen ahí, el puntito cerrado. Y por último, aquí abajo, ¿no ve? De lo que es la fracción, nos dice en 2 es abierto y en 5 es cerrado. Listo. Ya, muchachos, ya está. Prácticamente lo que tienen aquí es la gráfica final. Lo que ustedes tienen que presentar en su práctica, en su examen, ya a mano. Entonces, pueden hacer un bosquejo rápido de las funciones, de las gráficas de las funciones, rápido, ¿no? Solo y tener en cuenta estos valores que hemos hallado, ¿no ve? En los extremos. Y obviamente, aquí en la gráfica final, lo tienen que anotar. ¿Ya? Ustedes lo hacen así. ¿Alguna pregunta? Ya es 4 y 5. Ya, muchachos, los que tengan clases pueden ir saliendo. Hasta aquí va a ser un video. ¿Ya? Parte 1 lo voy a llamar.